Buenas tardes, nosotros somos el equipo 4 y hoy vamos a hablar sobre la contaminación en el agua. En esta presentación veremos un tipo grave que afecta mucho a nuestro planeta, tanto como forestal hasta animales acuáticos. Dentro de esto ya vimos el problema grave. El tema importante es la contaminación del agua. Muchos de nosotros sabemos cómo afecta en general a todo sistema. En nuestro planeta hay seres humanos con un consentimiento bajo para un cuidado, ya sea en todo tipo de contaminaciones, porque un pensamiento básico de estos es que dicen que muchas personas contaminan y no sería algo más hacer uno más. De estos problemas ha traído muchos problemas a esto porque en esas cosas pueden morir y afecta claramente a los animales más que nada. Y los humanos provocan más que estos problemas con experimentos, desechos químicos y basura. Se produce cuando los contaminantes se vierten directamente o indirectamente sin tratamiento adecuado para eliminar compuestos nocivos. La contaminación del agua es uno de los problemas más graves en el contexto mundial. Se ha sugerido que es la principal causa mundial de muerte y enfermedades. Causa la muerte de más de 14,000 personas al día. Los fenómenos naturales como los volcanes, la proliferación de algas, las tormentas y los terremotos también provocan importantes cambios en la calidad del agua y del estado ecológico de las aguas. ¿Qué es la contaminación del agua? La contaminación hídrica es la presencia de componentes químicos o de otra naturaleza en una densidad superior a la situación natural, de modo que no reúna las condiciones para el uso que se le hubiera destinado en su estado natural. Esta alteración en la calidad del agua, que se traduce en la existencia de sustancias como los microbios, los metales pesados o los sedimentos, hace que su consumo tenga efectos dañinos para la salud y el medio. Principales contaminantes del agua. Los agentes patógenos, algunas bacterias, virus y parásitos, provenientes de desechos orgánicos, entran en contacto con el agua. Los desechos que requieren oxígeno. Algunos desperdicios pueden ser descompuestos por bacterias que usan oxígeno para biodegradarlos. Cuando existen grandes poblaciones de estas bacterias, pueden llegar a agotar el oxígeno del agua, matando toda la vida acuática. Las sustancias químicas inorgánicas como los ácidos y los compuestos de metales tóxicos envenenan el agua. Las sustancias químicas orgánicas como el petróleo, el plástico, los plaguicidas y los detergentes amenazan la vida en el agua. Los nutrientes vegetales pueden ocasionar el crecimiento excesivo de plantas acuáticas. Estas mueren y se descomponen agotando el oxígeno en el agua y provocando la muerte de varias especies marinas. La mayor fuente de contaminación proviene de los sedimentos o materia suspendida que turbinan el agua. El aumento de la temperatura disminuye la cantidad de oxígeno en el agua, vulnerando la supervivencia de los órganos acuáticos. Otras causas de la contaminación del agua por medio de las industrias. En los países desarrollados, las aguas residuales a menudo con causa de problemas cuando la gente vacía productos químicos y sustancias farmacéuticas en la taza del baño. Cuando las personas están enfermas, a menudo arrojan a las aguas residuales novios, virus y bacterias en el medio ambiente que causan problemas de la salud. Desechos industriales. La industria es una enorme fuente de contaminación del agua que producen contaminantes que son extremadamente perjudiciales para las personas y para el medio ambiente. Muchas instalaciones de uso industrial del agua dulce suelen verter los residuos de la planta en los ríos, lagos y océanos. Los contaminantes procedentes de fuentes industriales incluyen amianto. Este contaminante es un grave peligro para la salud y cancerígeno. Las fibras de amianto pueden ser inhaladas y provocar enfermedades como la abscesosis, mesotelioma, el cáncer de pulmón, cáncer intestinal y cáncer de hígado. ¿Dónde se presentan las consecuencias? Las consecuencias de la contaminación del agua son algo muy serio, ya que todos los ecosistemas de nuestro planeta dependen de ella para funcionar del modo correcto.
En caso de la contaminación del agua, su impacto sobre los seres vivos destaca. No afecta solo al agua potable que se emplea en el entorno doméstico, sino también a sectores fundamentales como la alimentación, el comercio o incluso el transporte. La exposición a altos niveles de contaminación del aire puede causar una variedad de resultados adversos a la salud. La contaminación del aire puede aumentar el riesgo de infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y cáncer de pulmón. Tanto la exposición a corto como largo plazo a los contaminantes del aire se han asociado con impactos adversos a la salud. Los impactos más severos afectan a las personas ya que están enfermas. Los niños, los ancianos y los pobres son los más susceptibles. La contaminación más nociva para la salud, estrechamente asociados con la mortalidad prematura excesiva, con partículas finas PM2,5 que penetran profundamente en los conductores pulmonares. Las consecuencias que conlleva son la contaminación del agua, que tiene un efecto devastador sobre el medio ambiente y la salud del planeta. Algunas de las consecuencias más importantes de los diferentes tipos de contaminación del agua son la pérdida de biodiversidad, la contaminación de la cadena alimentaria, donde se supone que las sustancias tóxicas pasan a través de los alimentos y falta de agua potable. Según la ONU, 2 millones de toneladas de aguas residuales ingresan a las aguas del mundo todos los días. La principal fuente de contaminación es la falta de tratamiento y disposición adecuada de los desechos humanos, industriales y agrícolas. Los animales de agua dulce mueren 5 veces más rápido que los terrestres. El mar más contaminado es el Mediterráneo. Las costas de Francia, España e Italia son algunas de las más contaminadas en la Tierra. Luego están los mares del Caribe, Setla y del Norte. La principal fuente de contaminación es la falta de tratamiento y disposición adecuada de los desechos humanos, industriales y agrícolas. Los animales de agua dulce mueren 5 veces más rápido que los terrestres. El mar más contaminado es el Mediterráneo. Las costas de Francia y España son algunas de las más contaminadas de la Tierra. Propuestas para parar la contaminación del agua. El agua es uno de los recursos más importantes y vitales del mundo. Por eso todos tenemos que ayudar a la reducción de la contaminación. Los siguientes consejos ayudarán a que desde nuestros hogares contribuyamos a no contaminar los ríos cercanos de donde vivamos. Primero, utiliza menos químicos para realizar la limpieza de tu hogar. Usar químicos tóxicos como el blanqueador o el amoníaco para limpiar tu casa es perjudicial para el suministro de agua. 2. Desecha los desperdicios de manera correcta. Nunca viertas algo que no sea biodegradable en el desagüe. Estos son unos ejemplos: la pintura, aceite de motor, disolventes de limpieza, amoníaco, químicos para piscinas. 3. Acabar con la deforestación. Los bosques son uno de los principales sumideros de agua, tanto a nivel atmosférico como subsuelo. Cuanta mayor masa forestal, más agua dulce habrá en sus entornos. Además, los árboles sirven como depuradores de muchos contaminantes que se vierten al medio ambiente y no ayudan a llegar y ayudan a que no lleguen al agua. 4. Reducción del uso de aceites y baterías. El aceite es un contaminante del agua, especialmente agresivo, que provoca un grave daño a la biodiversidad acuática. Por su parte, las baterías y las pilas poseen un gran número de minerales en su composición que al entrar en contacto con el agua se disuelven y pueden ser ingeridos por los peces. 5. Menos consumo de plásticos. Para reducir la contaminación hídrica es imprescindible disminuir la utilización del plástico de un solo uso y reciclar siempre este material en el contenedor adecuado. Una de las razones por las que yo creo que se está dando la contaminación del agua es por los derrames del combustible en el mar y los desechos de empresas en ríos o lagos, de las cuales desembocan en mares y océanos, así como el agua se contamina cada vez más. La información que respalda esta hipótesis es que aún no todo es culpa de las industrias, porque aunque sea una vez, todos hemos contaminado el agua. Se está comprobando que la mayor fuente de contaminación del agua son gracias a los desechos industriales. Después está el aumento de las temperaturas, uso
de pesticidas en la agrícola, la deforestación, derrames de petróleo, solo por mencionar algunos. Por otro lado, la contaminación que nosotros alguna vez proporcionales está en el tirar aceite por el fregadero o tirar medicamentos al retrete. Y todos estos actos contaminantes, ya sea doméstico o industrial, los residuos de estos se arrojan a los ríos, a mares, y así empieza la contaminación del agua. El servicio de combustibles son un gran contaminante. La información que respalda esto es el aire que respiramos se contamina cuando se introducen sustancias distintas a las que lo componen naturalmente o bien cuando se modifican las cantidades de sus componentes como las fuentes de área que se tratan de todas las fuentes de contaminación que son libradas sobre un área relativamente pequeña y no puede ser clasificada como una fuente fija. Son fuentes muy pequeñas para ser consideradas una forma individual, pero colectivamente representan un porcentaje significativo de las emisiones de contaminantes. Las estaciones de servicio de combustible son un gran ejemplo de este tipo de fuentes de contaminantes, ya que son un gran contaminante y no se puede dejar de utilizar, ya que autos siguen utilizando pues para poder servirlo. El agua, creemos que porque el agua se está dando gracias a las industrias que hacen el agua, que hacen del agua un mal uso y terminar la contaminación. Pero aún así, no todo es culpa de las industrias, porque aunque sea una vez de todos hemos contaminado el agua, se está comprobando que la mayor fuente de contaminación del agua son gracias a los desechos industriales. Después está el aumento de la temperatura, uso de pesticidas en la agrícola, la deforestación, derrames de petróleo, solo por mencionar algunos. Por otro lado, la contaminación que nosotros alguna vez proporcionamos está en el tirar aceite al fregadero, tirar medicamentos al retrete, y todos estos actos son contaminantes ya sea doméstico o industrial. Los residuos de estos se arrojan a los ríos o mares y así empieza la contaminación del agua. La contaminación del agua es debido al ser humano. El ser humano es el principal causante de la contaminación del agua, que puede verse afectada de maneras con el vertido de desechos industriales, los ríos y canales que se afectan con los vertidos de productos contaminantes derivados de numerosos procesos industriales. Por culpa del aumento de temperaturas, calentamiento global, que provoca de la acidificación del agua al disminuir el oxígeno en su composición. Podemos agregar la deforestación, el uso de fertilizantes y el vertido accidental de petróleo a mares y océanos. Estos vertidos se producen tanto en su transporte como durante su almacenaje en tanques situados bajo la tierra. El agua ha sido contaminada principalmente por los humanos. El mayor problema es el uso excesivo de plásticos y el mal uso de estos, ya que no se tiene una cultura de reciclaje que haya tenido algún impacto. Lamentablemente los humanos hemos tenido una conciencia en esto al grado que no ven el daño ocasionado. La mayor cantidad de basura, la cual llega a cuerpos de agua, es plástico. Estos son denominados también microplásticos. Son partículas de polímeros, rondan de 1 a 5. Al ser de tan diminuto tamaño, pueden ser ingeridos por humanos. También los desechos de fábrica son el problema mayor debido a que deben de haber miles de microplásticos en estos mencionados. Es por esto que toda la industria de plástico es una gran amenaza para el cuidado del agua, ya que podría reducir un poco este riesgo a la población tuviera más información acerca del daño y tener un poco de ayuda de las empresas grandes. También porque este mismo daña a los humanos y ecosistemas marinos.
Ya para terminar, debemos hacernos una pregunta importante. ¿Por qué debemos llevar un estilo de vida sustentable? En la actualidad tenemos recursos escasos y las crisis climáticas y ambientales son un tema de media importancia. Llevar un estilo de vida sustentable ayudará a preservar el planeta para las siguientes generaciones. El ser humano es responsable de cuidar y proteger todos los recursos que nos rodean. Ahora, centrémonos en la contaminación del agua, destacando por qué es de suma importancia este líquido en la vida del ser humano. Todos sabemos que sin el agua no podemos vivir. Por eso es hora de hacer un cambio ya y empezar a cuidar este recurso. Con un pequeño cambio que hagas en tu vida puedes ayudar. Por ejemplo, no lavar los coches con mangueras, tomar duchas más cortas. Esas solo son 2 propuestas, pero hay muchas más.